Era un caluroso día de julio de 1966, perfecto para ir a la playa. Se reunirían por la mañana y regresarían al atardecer para que una de ellas alcanzara a preparar la cena para su esposo. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y si te interesan los enigmas quédate para ver el caso de Patricia Blough, Ann Miller y Renee Bruhl, una desaparición que todavía desconcierta. Patricia estaba esperando en su casa a que la recogiera Ann a eso de las 8 de la mañana del 2 de julio, y luego las dos irían por Renee. Viajaron en el auto Buick 1955 4 puertas de Ann, se detuvieron a comprar bloqueador solar y siguieron hasta el Parque Estatal Indiana Dunes. Antes de irse, Renee fue quien dijo a su madre que volvería temprano para recibir a su esposo. Tras las 2 horas de recorrido, a las 10 de la mañana estaban en el parque. Estacionaron y caminaron hasta el lago Michigan, dejaron sus objetos personales en la playa y entraron al lago. Era el mediodía. Ya estaba anocheciendo, pero las jóvenes no habían regresado. Por eso, una pareja que las vio llegar avisó al guardaparques, quien recogió los objetos y los llevó a su oficina. Pasaron 2 días y el guardaparques recibió una llamada. Era el padre de Renee preguntando si habían visto a las chicas de quienes no habían sabido nada desde que estuvieron en el parque y ya las habían reportado como desaparecidas. La pareja que había visto a las jóvenes entrar al lago diría luego que ellas hablaron con un hombre que conducía un bote blanco de 14 a 16 pies de largo con interior azul y motor fuera de borda. Se subieron a ese bote y este fue en dirección oeste. René dejó sus gafas de sol, una bata amarilla, un radio de transistores, una toalla estampada blanca y su billetera con algunos dólares. Ubicaron el auto en el estacionamiento con sus llaves. No lo habían movido desde el 2 de julio. Entonces dieron aviso a la policía. Para cuando la búsqueda inició, ya se habían perdido 3 valiosos días. Recogen testimonios. Del hombre del bote se dijo que estaba en sus 20s, tenía la piel bronceada y el cabello oscuro y ondulado, que usaba una chaqueta de playa, nada que ayudara a diferenciarlo entre tantas personas en esa fecha y lugar, día en el que los visitantes se calcularon en casi 9,000. Una persona había estado filmando el día de la desaparición y ofreció su material a la policía. Por lo que se veía en las cintas, 2 eran los barcos de interés. Uno trimarán runabout de fibra de vidrio de 16 a 18 pies de largo, diseño de 3 cascos. El hombre que lo conducía era similar al de la descripción de los testigos, y 3 mujeres que se parecían a las desaparecidas se veían en el bote más pequeño. El otro barco era un crucero de cabina Trojan entre 26 y 28 pies de largo. En total había 3 hombres y 3 mujeres. 3 horas después de que hubieran subido al primer barco, se divisaba el segundo. Estaba equipado con antena de radio telefónica, pero no tenía el nombre en la popa. Se pensaba que descendieron del bote pequeño a la playa mientras su conductor iba por 2 amigos y el otro barco. Ellas estaban comiendo y caminando por la arena cuando un hombre se les acercó al crucero de cabina. Investigaron la vida personal de cada mujer. Como Renee Bruhl estaba casada, tal vez tuviera problemas en su matrimonio que la hicieran desear irse, pero su familia no estuvo de acuerdo. Aunque se halló una nota en su bolso, dirigida al que era su esposo desde hacía poco más de un año, en la que se quejaba de que él pasaba la mayor parte de su tiempo con sus amigos, los autos y trabajando, pero él no había recibido la nota, por lo que seguramente ella solo se estaba desahogando. Las 3 compartían su amor por los caballos. Patricia había tenido uno que se encontraba en el establo donde Ann Miller tenía el suyo y así se conocieron. Renee había estudiado con Patricia. El caballo actual de Patricia, Hank, ganó una carrera 2 semanas antes de la desaparición y otra competencia cuyo premio fue de $900 el fin de semana, dinero que no fue reclamado. La posibilidad de que se hubieran ahogado también se descartó, porque las 3 eran buenas nadadoras, especialmente Patricia. Aunque había que investigar si tenían algún problema con alguien fuera de sus seres queridos. Patricia había llegado con el rostro herido en marzo de ese año. Parecía que le hubieran propinado un puñetazo. Eso fue 4 meses antes de la desaparición.
Al preguntarle qué le había pasado, solo dijo haber tenido problemas con los del sindicato de caballos. Había salido con John Paul Jones, un ex convicto y vaquero de rodeo, quien negó tener algo que ver. Ann también tenía conocidos con antecedentes penales, lo que complicó la investigación. El día que desaparecieron, ellas llegaron a casa poco antes de que amaneciera y las autoridades se preguntaban si habían estado haciendo algo que hubiera propiciado su desaparición. Otros rumores que surgieron fueron que Patricia quería desaparecer y no ser encontrada, que ella y Ann tenían pareja, pero que esos hombres estaban casados y que ambas estaban embarazadas y en julio, buscando ayuda, habían ido a un lugar para madres solteras, ya que probablemente querían terminar sus embarazos y esto era ilegal, pero que en el bote grande se practicaban esos procedimientos. Se alejaron de la playa, las cosas no habían salido como se planearon, les quitaron la vida y fueron arrojadas al lago. Esta teoría se reforzó porque en la playa el día después de la desaparición se vio a Ralph Largo Jr., un hombre cuyos tío y tía se dedicaban a dichos procedimientos. Él murió en 2009 sin haberse hallado alguna prueba que lo relacionara con el caso. Con el paso del tiempo se agotaron las líneas de investigación relacionadas con la vida privada de las mujeres y no se presentaron más testigos. Nadie las volvió a ver, ni a los sujetos que hablaron con ellas, ni a sus barcos. Se guiaron entonces los esfuerzos hacia la afición de las tres mujeres por los caballos, y aquí sí que había antecedentes preocupantes. Para explicar esta parte debo hacer un gran paréntesis. Ellas guardaban sus caballos en establos Tricolor en Palatine, Illinois, cuyo dueño era, y no olvides este nombre, George Jane, comerciante de estos animales, que era hermano del más tétrico protagonista de esta historia, Silas Jane. A partir de 1960 se vieron involucrados en el tráfico de caballos y muchos más ilícitos que generaron un ambiente de peligro a su alrededor. George y su hermano Silas, también dueño de establos, alimentaron una creciente enemistad debido a la competencia que mantenían a nivel laboral. Silas era el mayor de los 11 hijos de un camionero que contrabandeaba justo en la época de la prohibición. Se dice que cuando tenía 8 años, un ganso de la granja de la familia lo mordió y en venganza, él mató a todos los gansos. A sus 17 años, en 1924, lo condenaron por un ataque a una joven, pero su pena fue de 1 año en el reformatorio. Su familia criaba caballos y entre sus negocios, él, DeForest y Frank, otros de sus hermanos, transportaban muchos de estos animales, mustangs salvajes, en trenes. Los hacían pasar por ganado, elegían a los mejores para utilizarlos y los demás solían terminar como alimento de los perros. Aunque quiso prestar el servicio militar, no lo eligieron por el ataque a la chica. En medio de la Segunda Guerra Mundial, uno de sus negocios sería vender carne de caballo, gracias a lo cual consiguió el dinero suficiente para dedicarse a la cría y competencias de caballos, apoyado por los poderosos de Chicago. Era conocido por ser un negociante sin escrúpulos, que además se aprovechaba cuando las hijas de personas adineradas querían aprender a montar, cobrando sumas exageradas. Le decía a los padres de las jovencitas que debían tener el mejor caballo, pero en realidad les vendía uno sin casi valor comercial. Ellos pensaban que estaban pagando para que sus hijas fueran jinetes premiadas. Adicionalmente, este amante de la bebida dijo que se aprovechó de muchas de las chicas, pues pasaba mucho tiempo solo con ellas en los establos y cuando los padres le reclamaban por el poco rendimiento de uno de los animales, él los amenazaba con la reputación de sus hijas, que, a decir suyo, se relacionaban íntimamente con los trabajadores, y en ese entonces eso los disuadía. Les decía a sus competidores que había pagado una pena de prisión por asesinato. Nada le importaba, se cubría muy bien ya que entre sus aliados había policías y gánsteres. Su hermano DeForest se quitó la vida en 1938, al parecer por no poder superar el que su prometida hubiera hecho lo mismo con arsénico. Silas le llevaba 20 años a George, tenía un negocio exitoso, pero no apreciaba la competencia. En 1952, George se fue a Florida de vacaciones y, mientras tanto, su casa fue incendiada. Aunque sospechó de su hermano, no podía probarlo, pero ya había ocurrido un hecho de este tipo. Cuando en 1940 10 de sus caballos murieron y su establo fue destruido en un incendio del que no se determinó la causa. Pero había cosas peores a las cuales se podía vincular a Silas. En 1955 desaparecieron 3 niños cerca de un establo. Se conoció como el caso Peterson-Schuessler.
también fue sospechoso. Un testigo afirmó que un tal Kenneth Hansen le comentó que mató a los niños y que luego Silas le había ayudado llevando los cuerpos en el maletero de un auto. Los cuerpos fueron luego hallados desnudos en una zanja. John, de 13 años, Anton Jr., de 11, y Robert Peterson, de 14, 2 días después de su desaparición. Habían viajado al centro de Chicago para ver el león africano de Walt Disney en el teatro, el 16 de octubre. Hansen solía amenazar a cualquier persona que lo molestara con que acabaría como el chico Peterson, pero de esto los investigadores vinieron a enterarse 40 años después, y no porque no hubiera sido un sospechoso, ya que era hermano de un asesino a sueldo de la mafia. Lo que se supo después fue que Hansen vio a los chicos haciendo autostop y les ofreció llevarlos, pero en lugar de dirigirse hacia donde ellos querían, los llevó a los establos con el pretexto de mostrarles los caballos. Es posible que Robert Peterson se diera cuenta de que el sujeto atacaba a los otros 2 chicos y, para no dejar testigos, les quitó la vida a los 3. Algunos vecinos del lugar aseguraron oír gritos el día de la desaparición, pero esto no fue investigado. Silas lo protegió para no verse implicado, ya que los crímenes sucedieron en sus establos. Los cuerpos de los menores presentaban unas marcas que en el momento del hallazgo no se pudieron identificar, pero se dedujo que eran de las alfombras de una camioneta que fue propiedad de Hansen y Silas en 1955. Para completar, el establo donde las muertes ocurrieron también se incendió en 1956. De nuevo parecía provocado, pero no se los pudo vincular. En ese entonces, Hansen era también conocido por atacar niños. Lograron condenarlo, pero solo 5 años después salió en libertad porque se consideró que había habido un error al decirle al jurado que este sujeto acostumbraba a rondar por las calles en busca de niños a quienes llamaba pollos. En el 2002 sí se le pudo condenar a cadena perpetua, aunque murió en septiembre del 2007. Silas iba deshaciéndose de cualquier inconveniente que se le presentara, pero siempre volvía al principal, su hermano George, para entonces juez de la Asociación Americana de Caballos de Espectáculo. Con la merecida reputación de violento que tenía Silas, conseguía el 10% de las ganancias de cualquier espectáculo ecuestre cerca de Chicago, en los cuales solía reaccionar de modo agresivo si no le iba bien. Más que acostumbrado a salirse con la suya, Silas estaba fastidiado con 3 hombres y los denunció ante la policía, alegando que eran conocidos matones que habían ingresado a su granja para amenazar a la esposa de uno de sus trabajadores, que los quiso asustar disparándoles con su revólver calibre .38. En efecto, la policía los localizó. Ellos huyeron y uno de los agentes murió en el intercambio de disparos. Los capturaron, pero negaron haber estado en la granja, cosa que fue confirmada. Sin embargo, se les condenó por la muerte del policía. Uno de ellos escapó, otro desapareció, y el tercero obtuvo libertad condicional años después. Silas seguía odiando a George, y más cuando los jinetes de este ganaron varias competencias en las que también participó Silas, quien en una de esas ocasiones amenazó con matarlo. Se justificaba diciendo que George le robaba jinetes y que como ambos dopaban a los caballos, si atrapaban a su hermano, él también podría caer. Algún tiempo después, George, siempre desconfiando de su hermano, decidió que ese día no usaría su auto. Alguien que no se pudo identificar disparó casi 30 rondas a la oficina que George acababa de dejar. Los incidentes continuaron, una vez un auto tratando de sacarlo de la vía y otra con un cartucho de dinamita en la puerta trasera de su casa. Su yegua ganadora, Shotzi, de $25,000, fue inyectada con trementina y murió mientras participaba en un show. Claramente, tras tantos años de odio entre estos hermanos, George ya había comunicado a las autoridades su temor de que algo malo le ocurriera. Como medida de protección, contrató a unos investigadores para que lo mantuvieran informado de los movimientos de Silas, pero él era más astuto y rápidamente descubrió la vigilancia. Ocurrió un tiroteo y uno de los investigadores murió. Silas explicó que el hombre había irrumpido en su propiedad, le disparó primero, él se tuvo que defender. En realidad el hombre estaba cambiando un aparato de rastreo que había colocado en el auto de Silas, y este lo descubrió, y a pesar de que respondió con 9 disparos de diferentes armas, incluido un rifle, al detective ya herido, lo absolvieron. Luego se jactó de haberle aplastado sus partes íntimas con unos alicates. Lo investigaron por la muerte de un diputado de la oficina del alguacil del condado de Cook. Un francotirador le disparó en la cabeza cuando estaba en su casa. Este acto se repetirá pronto con otra persona a quien odia Silas.
Este diputado había estado investigando a Jane. Irónicamente, quien se cree que fue el asesino estuvo en el hospital y su custodio de entonces fue el mismo diputado. En otra oportunidad, unos sujetos contratados para matar a George le dijeron todo acerca del plan y estuvieron de acuerdo en contárselo a la policía. Entonces un detective fingió ser un asesino a sueldo y Silas selló el trato con la frase «Es hora de comprar un caballo» y le hizo un adelanto de $1000. Otro día, George debía mover su auto y le pidió a una mujer llamada Sherry Rudd, jinete campeona de 22 años, que lo hiciera. Desafortunadamente, el auto tenía un dispositivo que se activó al encenderlo y explotó. Ella murió y él estaba seguro de que había sido obra de Silas. Por esto acusaron a Silas de conspiración, pero lo absolvieron de nuevo, en gran parte porque el testigo, que había sido empleado suyo y luego de George, quien dijo haber presenciado el pago al detective y que Silas le había dicho «su jefe estará fuera del negocio pronto», se retractó de la manera más insólita. Tenía una repentina amnesia, de modo que olvidó haber dicho que le pagaron $15,000 por poner la dinamita para acabar con George y que los $1,000 que llevaba eran para la compra de un caballo. Pasó un año. George celebró el cumpleaños 16 de su hijo. Estaba en su casa cuando entró por la ventana el disparo que acabó con su vida. Después se sabría que el atentado lo organizó Hansen. Hubo un testigo que pudo ver parte de una placa. Con este dato llegaron hasta un hombre de 37 años que lavaba platos en un restaurante y llevaba consigo $10,000 en efectivo. Dio los nombres de dos sujetos que eran los autores materiales, y estos, a su vez, a cambio de inmunidad, afirmaron que Silas los había contratado. Este, por su parte, se negó a usar el detector de mentiras, diciendo que no había motivo para hacerlo, porque él y George se habían reconciliado hacía tiempo. Tampoco asistió al funeral porque no vio su nombre en el obituario. Silas quería al mejor abogado que pudiera encontrar, y así contrató a F. Lee Bailey, uno de los más reconocidos de su tiempo. A pesar de esto, lo condenaron por conspiración para asesinar y recibió entre 6 y 20 años, pero solo cumplió 7. Estaba libre de nuevo en 1979. Uno de los jurados diría que Silas logró intimidar a varios de ellos solo con su mirada, y que por ese motivo varios prefirieron la conspiración en lugar del merecido asesinato en primer grado. Ni siquiera durante el tiempo que estuvo en prisión, Silas Jane dejó de delinquir. Una mujer llamada Helen Brack desapareció. Se vinculó el caso con una serie de fraudes en los que estaba involucrado otro conocido de Silas. Helen Voorhees Brack desapareció el 17 de febrero de 1977. Al morir su esposo, ella había heredado la multimillonaria compañía de dulces Brack e Hijo. La declararon legalmente muerta en 1984. En la investigación se hallaron nexos del crimen con varios propietarios de establos como Silas Jane y Richard Bailey, el mismo apellido de su abogado, pero sin ninguna relación entre ellos. A este último lo acusaron más de 10 años después por conspiración para cometer el asesinato, pero no se le condenó por eso, sino por haberla estafado. Su condena fue de 30 años, pero fue liberado en 2019 por tecnicismos. Helen salió de una cita médica, fue a una tienda de regalos y no se le volvió a ver. Debía tomar un avión para ir a su mansión en Chicago, pero no lo hizo. Su chofer dijo haberla recogido en el aeropuerto. Él fue el sospechoso en una etapa de la investigación. El hermano de Helen siempre creyó que este hombre era el responsable de la desaparición y no Bailey o Jane. El conductor murió en el 2011. Bailey, de acuerdo con las autoridades, tenía como blanco a mujeres con dinero, de mediana edad en adelante, viudas o divorciadas. Su objetivo era lograr que invirtieran en el negocio de los caballos, con la condición de que ellas no supieran mucho de esa área para así comenzar a robarles. Por ejemplo, el hermano de Bailey subastó 3 caballos. Participaron Helen y el mismo Bailey sin que ella lo supiera. En realidad, los animales valían $20,000, pero ella los compró por $98,000. Más adelante quiso convencerla de invertir $150,000 más en otros caballos y le presentó a un cómplice que los entrenaría por $50,000. Pero un profesional que ella había contratado le recomendó no hacerlo. Las tumbas de la familia de Helen, sus padres, su esposo y Candy y Sugar, 2 de sus perros, están en un monumento de mármol. La suya, con su nombre, sigue vacía. Otros de los hábitos de Silas Jane eran mandar a golpear a los jinetes rivales y poner bombas en las casas de los jueces que no lo favorecían en los múltiples procesos en su contra, así como en los establos de aquellos que consideraba sus enemigos.
También se le juzgó por un incendio que al parecer provocó un ex compañero de celda. En este quemó un establo en el que murieron 33 caballos cuyos propietarios no le agradaban. Silas murió en 1987 y aquí cierro el paréntesis. Con este inmenso historial criminal y la impunidad reinante, ¿no sería posible que Anne, Patricia y René vieran algo que no debían en los establos? Tal vez supieron del atentado con dinamita y Silas temía que lo delataran. Además, estaba acostumbrado a eliminar a cualquier persona que remotamente le causara molestias. También estaba el hecho de que las chicas conocían gente del sindicato criminal y Patricia nunca aclaró qué le había pasado en la cara. Un dato que llama la atención es que alguna vez Silas le dijo a un alguacil que tenía 3 cuerpos enterrados bajo su casa. Quisieron averiguar si era cierto, pero el alguacil murió en un accidente no criminal y no prosiguieron con esta teoría. El caso es que de ellas no se supo nada más y en todos estos años no ha habido ni pistas ni restos. Lo que se concluye es que Jane era un criminal de carrera, confiado en la impunidad que siempre lo favoreció. La familia Jane aún posee un establo y el sobrino nieto de Silas fue el primer suplente del equipo de salto de los Estados Unidos en las Olimpiadas de Verano del 2012. El parque donde desaparecieron las 3 jóvenes cambió su nombre. El caso se encuentra bajo la categoría de inactivos y es una pena que una salida entre amigas terminara siendo un misterio. Este ha sido todo el caso por el día de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Fue una petición de un suscriptor. Me gustaría que en los comentarios me dejaras tu opinión de estas desapariciones. Recuerda que me apoyarías mucho si oprimieras el botón de me gusta, compartieras el video y activaras la campanita para que te enteres de cuando subo otro video, que de ahora en adelante va a ser más seguido. Ya viene mi especial de 1000 suscriptores y los especiales del mes de octubre. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video. ¡Feliz día!